Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un viernes más del curso de salud del alma, salud del cuerpo. Hoy con la clase número 7, incursión en la conciencia. Este curso está dirigido desde la ciudad de Cartagena por Álvaro Vélez Pareja de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Para iniciar, y además hacen parte, además de la Sociedad Espiritista de Cartagena, hacen parte miembros activos de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Miel de Amor de Barranquilla, Los Sembradores del Camino de Bogotá, CESMAR, Sociedad Espiritista de Santa Marta, Asociación Espírita Jesús de Nazaret de Santa Marta, ASDEC, Asociación de Estudios Cardesianos de Medellín, y Asociación Espírita Juana de Ángeles de Soacha, Cundinamarca. Y para iniciar hoy nuestra tarea, vamos a pedirle al hermano Luis Augusto Santana de CESMAR, la Sociedad Espiritista de Santa Marta, que nos dirija a esta elevación del pensamiento. Buenas noches, Luis, adelante. Buenas noches, hermano, le agradezco mucho la atención. Vamos a recogernos un poco para poder con mucho amor, con mucha humildad dirigirnos a ese bello creador que nos ha dado todo y que todavía nosotros no lo hemos podido comprender de todo tampoco. Señor, Padre, Creador, Dios de amor, único y verdadero, bendito y alabado seas, Padre querido, dándote gracias, Padre amado, por todas las cosas bellas y hermosas que tú nos das. Te damos gracias por esta oportunidad que se nos da de tener hermanos que nos transmiten de enseñanza, sus experiencias, sus estudios a través de estos órganos de difusión. Ayúdanos a que esto lo entendamos de la mejor manera y que podamos aprovechar esas enseñanzas no solamente para oírlas, sino para capitalizarlas en bien de toda la humanidad, para poder nosotros hacer nuestro trabajo, primero estudiándolas, comprendiéndolas, practicándolas y enseñándolas, difundiendo esta bella y hermosa doctrina. Gracias, Padre, y que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Luis. Y muchas gracias, Álvaro Vélez, por aceptar esta invitación. Adelante, la palabra es tuya. Gracias, saludos a todos, sean todos bienvenidos a esta clase número 7 del curso Salud del Alma, Salud del Cuerpo. Indudablemente este tema de la incursión en la conciencia tiene mucho que ver con la salud del alma, que indudablemente se va a reflejar en la salud del cuerpo a través de los distintos niveles energéticos de los cuales hemos hablado en numerosos cursos, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, estaba basado en uno de los capítulos del libro Autodescubrimiento, una búsqueda interior, dictado por la mentora espiritual Juana de Ángeles a través del medium espírita brasileño Divaldo Pereira Franco, muy conocido por todos nosotros. Y esta es una de las lecciones que considero más importante. Es una de las lecciones, digamos, que nos habla muy claramente de nuestra situación espiritual, de nuestras realidades espirituales, porque tiene que ver con el ser esencial, con el espíritu, el alma, el yo profundo, el yo trascendente, y tiene que ver mucho con el proceso evolutivo. Toca la ley de evolución, aunque no lo dice claramente, pero allí está planteado, y por supuesto mucho con el proceso de crecimiento espiritual, el autoconocimiento, la reforma íntima y todos estos factores que hacen parte de nuestra transformación, de nuestro crecimiento espiritual, con todas estas enseñanzas y herramientas que nos brinda la doctrina espírita. Y aquí habla del origen del psiquismo, que lo sabemos muy bien, de las manos del Creador, y dice textualmente: al remontar al origen de la vida en sus más remotos pasos, se encuentra la presencia del psiquismo. El psiquismo es el alma, el espíritu, la mente, originado en Dios,
Entonces, aglutinando moléculas y estableciendo el orden que se consustanció en la realidad del ser pensante. Juana de Angelis también llama al espíritu como energía pensante. Usa distintos nombres, ¿no? El ser pensante, el yo esencial, el yo profundo, el yo superior, y muchos otros autores indudablemente concordando con esta terminología. Aglutinando moléculas, ya sabemos que la mónada espiritual, el principio espiritual, tiene un poder atractivo en cuanto se inicia el proceso evolutivo a través del contacto con las energías y la materia, ejerce un poder de aglutinamiento de moléculas, de partículas que hacen parte del fluido universal y va estableciendo un orden en cada una de las etapas evolutivas. Pues bien, dice que inicialmente nosotros somos una conciencia embrionaria. Incluso nuestra conciencia en las primeras etapas evolutivas está en un estado de inconsciencia total, ¿no? Duerme en el mineral. Etapa a etapa, a través de los variados reinos, esa conciencia embrionaria expandió los gérmenes de la lucidez latente. Es decir, que todos las facultades, las cualidades, las potencialidades del alma están latentes, están prácticamente en cero al inicio de nuestro proceso evolutivo. Pero esa conciencia dormida empieza a despertar a través del transcurso por los distintos reinos de la naturaleza. Recordemos, reino mineral, reino vegetal, reino animal y reino hominal, según la clasificación que existe en nuestro mundo, en el planeta Tierra. Y esa lucidez pues se va despertando gradualmente hasta alcanzar el discernimiento vasto y pleno, ya en etapas muy avanzadas de la evolución. Allí están representados los distintos reinos de la naturaleza por los cuales va transitando el principio espiritual, primero como alma grupo, alma colectiva, pues posteriormente, aunque no entendamos o no conozcamos plenamente los detalles de ese proceso que algún día conoceremos, el principio espiritual se va individualizando ya en las etapas de animales superiores, hasta pasar a la etapa prehumana, etapa humana y así sucesivamente. Todo se va despertando, todo se va desenvolviendo después de un largo transitar evolutivo. Entonces, llega un momento en que a través de las distintas reencarnaciones, como espíritus imperfectos que somos, es lógico que cometamos errores, desviaciones, vicios, pasiones, crímenes, guerra, violencia. Entonces, eso genera conflictos y disturbios que se van guardando en el alma. A medida que la complejidad de valores se torna unificada en su actualidad, surgen en el comportamiento del individuo por los atavismos de las experiencias anteriores, y aquí ya específicamente se está refiriendo a las reencarnaciones anteriores en donde éramos más imperfectos. Los conflictos y disturbios que responden en el área psicológica por los muchos problemas que lo afligen. Entonces, en esta reencarnación seguimos siendo imperfectos, pero menos imperfectos que la reencarnación inmediatamente anterior, y así retrocediendo en el pasado, vamos encontrando una mayor imperfección en ese tipo de regresiones, digamos. Entonces, con tanto error, se van acumulando situaciones de compromiso con las leyes divinas por el perjuicio al prójimo y el perjuicio a sí mismo. Y eso se va acumulando, se va archivando, pero sigue latente y actuante desde las profundidades del ser. Entonces se hace indispensable la adquisición del conocimiento de sí, la profundización de la búsqueda de su realidad, o sea, de nuestra realidad. Esa etapa se hace indispensable, sea en esta reencarnación o sea en la próxima. O aquellos que ya la vienen cultivando de reencarnaciones anteriores lo vienen haciendo. Deslindando los complicados mecanismos viciosos que impiden la marcha ascensional
y no lo conducen a la realización total. Esa realización total, pues indudablemente va a ser en etapas evolutivas mucho más avanzadas que la actual, en mundos de regeneración, en mundos felices, etc. Entonces, llega un momento, y para nosotros es el llamado en la presente reencarnación a la adquisición del conocimiento de nosotros mismos, con el fin de ir encontrando esos atavismos, esos conflictos, esos puntos anómalos que están en la profundidad del psiquismo, que son mecanismos viciosos. Esos mecanismos viciosos nosotros los cultivamos, les dimos origen y los cultivamos durante diversas reencarnaciones, ¿no? Más que todo imbuidos en la materia, en el placer, en los impulsos violentos, en las pasiones, completamente volcados hacia el exterior, ¿no? Entonces esos vicios del alma se transfieren de una reencarnación para otra. Y como vienen sepultados en el inconsciente, no por eso quiere decir que ellos estén muertos o dormidos, sino que esos automatismos en el campo de la materia se siguen proyectando incluso, lógicamente, en la presente reencarnación. Y por otro lado están los impulsos orgánicos. Nos dominan mucho tiempo, mucho porcentaje de nuestra vida, ¿no? Los impulsos orgánicos propelen siempre hacia la comodidad. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? La comodidad, la satisfacción de los instintos, lo inmediato del placer. Todo eso, aunque es una etapa natural y normal en nuestro grado evolutivo, viene en perjuicio de la meta esencial. ¿Cuál es la meta esencial? La liberación de los procesos determinantes de los renacimientos carnales, que son las pasiones primitivas. Entonces, en mayor o menor grado, nosotros estamos apegados a pasiones primitivas, unos más, otros menos, pero la materia, el mundo exterior, el cuerpo físico, el sistema nervioso, el campo de la sensibilidad y de las impresiones arrastran al alma hacia buscar la comodidad, el placer, la inmediatez y distrae de las realizaciones espirituales, ¿no? Entonces, esas pasiones primitivas poco a poco se van limando, se van sutilizando en la medida en que hacemos el esfuerzo por ir superándolas. Todos esos estados del alma indudablemente generan conflictos, generan energías, generan vibraciones que del alma, del espíritu, a través del campo mental, se transfieren al periespíritu y del periespíritu al cuerpo físico. A su vez, el mundo exterior produce impactos y reflejos que van en sentido contrario, desde el cuerpo físico hasta el espíritu. Entonces, la atracción por el mundo exterior conduce a su vez a innumerables distonías emocionales. Entonces, basta mirar la situación de la humanidad, la situación de nuestros países, de nuestras ciudades, incluso de nuestros vecindarios y nuestro hogar, para ver cómo el mundo, en la interacción social de esta humanidad tan enloquecida, confundida, desviada, completamente consumista y materialista, en donde no hay un seguimiento de las leyes divinas, donde siguen imperando la ley del más fuerte, el dinero, el placer, el poder, etcétera. Eso genera, por esa, digamos, desviación y por esos apasionamientos y apegos, distonías, porque indudablemente en las reencarnaciones anteriores y en la actual hemos generado conflictos a nuestro alrededor y conflictos de nuestra propia interioridad, que genera estos desequilibrios emocionales que atormentan y desvarían al individuo
y lo alejan de sí mismo en un rumbo difícil de ser mantenido. Entonces, seguimos siendo absorbidos por todo lo exterior, nos alejan del yo profundo y de las finalidades esenciales de la vida. Muchas personas pues dirán que las finalidades esenciales de la vida no serían lo que están planteadas en la doctrina espírita y en otras filosofías espiritualistas. Pero quienes estamos ya en este campo y en este camino, pues entendemos un poco mejor todas estas realidades. Entonces, el llamado una y otra vez es mirar hacia adentro. Y dice Juana de Ángelis, solamente a través de un gran empeño de la voluntad es posible mirar hacia adentro e investigar las posibilidades disponibles para identificar lo mejor que hacer, cuándo hacerlo y cómo realizarlo. Esto quiere decir que si no ponemos de nuestra conciencia, de nuestro propósito y de nuestra fuerza de voluntad, como dicen los espíritus, un gran empeño de la voluntad, es cuando no podríamos hacer esta incursión en la interioridad del ser, ¿no? Porque indudablemente en nuestra etapa, gran parte de la humanidad piensa que nuestra realidad es el cuerpo físico, que la vitalidad, la vida, los placeres, los órganos, la materia densa y todo esto. Entonces, cuando miramos hacia adentro, empezamos a identificar qué debemos hacer. Y por supuesto que una de las propuestas es la introspección a través de la meditación, con la ayuda de la oración, la contemplación, las ayudas espirituales y todos esos recursos que hemos visto en otros cursos y en otras clases con los cuales contamos para nosotros iniciar este proceso de ascenso espiritual. Vamos comprendiendo qué es lo mejor que tenemos que hacer y cuándo hacerlo y cómo hacerlo. O sea, enrumbar nuestra conciencia para embarcarla dentro de las leyes divinas. Un largo proceso, no fácil de ser realizado. Entonces, la propuesta espírita es crear en nosotros el hábito de la interiorización. Probablemente ya lo estemos haciendo, estemos, digamos, disponiendo minutos en la semana para orar, para meditar, para estudiar, etc. Y dice así, esa tarea es un desafío que exige una intención lúcida. O sea, allá antes vimos el empeño, un gran empeño de la voluntad, que tiene que ir acompañado con una intención lúcida hasta crear el hábito de la interiorización. La parte esencial de la clase de hoy, a la que nos invita este libro Autodescubrimiento, es crear el hábito de la interiorización, porque así como hemos cultivado y estimulado malos hábitos de reencarnaciones anteriores e incluso malos hábitos de la presente reencarnación, hábitos mentales, emocionales y comportamentales. Igualmente, la invitación es, si nosotros tenemos ese mecanismo y esa posibilidad, ¿por qué no crear hábitos saludables, positivos, y en este caso el de mirar hacia adentro? Partiendo de la reflexión hacia la inmersión en el océano del sí. Recordemos que en la terminología de Juana de Ángelis, el sí es el self, el yo profundo, el yo trascendente, esencial, etc. Y aquí el sí aparece con mayúscula, con S mayúscula. Y retirar de ahí las perlas preciosas de la armonía y de la plenitud. Como está poniendo el símil de que nos zambullimos en un océano de nosotros mismos, cuando se zambulle uno en un océano, un buceo, por ejemplo, para contemplar las bellezas de las profundidades del mar, del agua, o buscar esas perlas preciosas
y que son la armonía, la plenitud y tantas otras que están planteadas. Indispensable para la vivencia real del ser pensante. O sea que esa interiorización, esa inmersión en el océano del sí, es para ir buscando todos esos valores y esas potencialidades positivas que se hace necesario que nosotros encontremos, así como hemos gastado muchas reencarnaciones en cultivar los valores de la materia, del placer y del poder. Y vemos entonces que nosotros tenemos una mente desordenada, una mente no adiestrada. Recordemos que hay civilizaciones y países y culturas en donde han hecho un avance en el campo de adiestrar, equilibrar, pacificar, armonizar la mente. Y dice que la mente no adiestrada en esa búsqueda duda y se retrae, pidiendo el descubrimiento de los recursos inimaginables que esperan para ser desvelados. Entonces, con la mente lúcida, con un gran empeño de la voluntad y con unas ideas de qué es lo que vamos a buscar, vamos a encontrar este primer obstáculo. Es importante tener claro que como nuestra mente no está adiestrada en la meditación, en la reflexión, en la introspección, entonces vamos a tener dificultades al principio, ¿no? Entonces vamos a tener dudas, vamos a tener distracciones, vamos a tener retracciones, vamos a retroceder, porque no vamos a encontrar nada al principio. Y esos recursos que están allí en las profundidades del ser, y debemos creer en esto, es porque, digamos que científicamente no se pueden mostrar, ¿no? Que cualquiera dirá dónde están esos recursos, cuáles son, etcétera. Inimaginables, es porque proceden de las enseñanzas de los espíritus superiores, de los guías, de los mentores, de otras creencias y otras doctrinas que hablan de lo mismo, que hay el reino de los cielos está dentro de nosotros mismos y no más allá de las nubes como se creía, porque era la mente religiosa que en el momento pensaba pues que el cielo estaba allá en el firmamento, más allá de las nubes y de los astros, pero los espíritus en esta nueva revelación vienen a decirnos que todas esas riquezas y ese reino no es un reino material y no es un reino externo, sino un reino interior, pero que está allí adormecido, de una forma que no sabemos cómo, pero que digamos que poniéndole fe y que tantos mentores ilustrados, iluminados, nos dicen lo mismo, incluyendo al Maestro Jesús, guía, modelo y conductor de la humanidad, es porque así debe ser. Entonces, las tendencias a la relajación, a eso sí, tenemos ese hábito muy fácil, al comodismo, a mantenernos en nuestro mundo de confort, en nuestra zona de confort, al menor esfuerzo, y con estos calores que hay acá en estos países, digamos, y con tantas situaciones estresantes, buscamos la relajación, el comodismo y el menor esfuerzo. Y en el reino animal es que nosotros adquirimos esa tendencia al menor esfuerzo cuando transitamos por allí, ahorrar energía y buscar la seguridad, el placer y todo aquello. Inherentes al proceso de la evolución, es decir, que hace parte de la etapa por la que estamos pasando. Por el tránsito por las fases anteriores, dificultan los procedimientos iluminativos imprescindibles. Procedimientos iluminativos imprescindibles. Entonces, vamos a tener dudas. Vamos a decir, así como habíamos dicho en uno de los cursos anteriores, el hábito de la meditación es escoger un día en la semana, 10 minutos para meditar, o 15 minutos para la reflexión, o
buscar el contacto con la naturaleza para la contemplación, todos esos recursos. Y a veces no tenemos ni siquiera el hábito del estudio. Hay personas que son muy disciplinadas en el estudio porque tienen un día y una hora para hacerlo, pero muchos no tenemos esa disciplina, ¿no? Entonces, la meditación diaria o la meditación semanal, el encuentro con nosotros mismos, en cerrar las puertas por un momento, y así como dedicamos el 99% de la energía, de los esfuerzos y de las luchas en el mundo material y en el sostenimiento del cuerpo, el 1% queda para el alma. Entonces hay una desproporción, pero ya estamos enterándonos de que esto está sucediendo, y es cuando empezamos a tomar los correctivos para que este porcentaje no siga siendo tan abrumador a favor del cuerpo. El cuerpo supuestamente es el instrumento que usa el alma para progresar, ¿no? Supuestamente, digamos, entre comillas, pero parece que fuera al revés. En vez de estar el cuerpo al servicio del espíritu, parece que el espíritu está al servicio del cuerpo, porque contabilicemos todos los esfuerzos, todas las horas, los minutos, las luchas, los desvelos que utiliza nuestro espíritu para atender las necesidades del cuerpo desde que despertamos hasta que nos acostamos a dormir en la noche. Todo el día con la higiene, la limpieza, la protección, la salud, la alimentación, el trabajo, el dinero, el transporte, los impuestos y todas las demás, las relaciones sociales, los conflictos, los deberes del hogar, los deberes civiles y todo eso, todo para sostener el cuerpo, para mantener el cuerpo, y así se transitan las reencarnaciones en este proceso, digamos, y el aprendizaje y el aprovechamiento del espíritu queda reducido a un mínimo porcentaje. Entonces, ese círculo vicioso hay que romperlo con la mayor intención y lucidez. Entonces, todas estas situaciones de orden material dificultan los procesos iluminativos imprescindibles. Bien, entonces hay que hacer ese esfuerzo de interiorización. Y como rechazamos establecer más deberes obligatorios, entonces la invitación es que establezcamos un hábito de escoger un día en la semana para meditar, sin que esto se nos vuelva otro deber más, otro compromiso más, un horario exacto, forzoso, de que si la persona escogió el domingo, pero el domingo surgieron miles de cosas, la persona va a estar amargada porque no pudo meditar el domingo. Podemos ser flexibles, ¿no? Y otra cuestión que ya también se ha planteado en otros de los cursos es que el hábito de la meditación tiene que volverse una actividad que sea agradable, y que el día que no tengamos deseo de meditar, pues no lo hagamos, sino cuando sintamos ese deseo. Entonces dice, en la excursión al mundo objetivo, el ser adquiere conocimientos intelectuales y experiencias vivas de realizaciones humanas. Entonces, recordemos que en el pasado algunas filosofías religiosas y espiritualistas se fueron al extremo del ascetismo y proponían que para que el alma creciera y evolucionara y se liberara de la cadena de reencarnaciones, tenía que apartarse del mundo y retirarse por allá en una gruta, en una cueva, en una caverna, rompiendo totalmente con el mundo social y familiar. Era un extremo, ¿no? Entonces, somos conscientes ya dentro de la doctrina espírita que hay que llevar el equilibrio, porque igualmente si Dios nos ha dado cuerpo es porque se necesita el cuerpo.
si tenemos que reencarnar en estos mundos es porque son las etapas por las cuales tenemos que ir pasando, ¿no? En forma ascendente. Entonces, no se puede rechazar las situaciones del mundo material, de este mundo, de este planeta, de este país, esta ciudad, este lugar, este barrio, este hogar, etc. Este cuerpo que lo hemos construido desde el espíritu, inconscientemente, de reencarnaciones anteriores. De acuerdo a nuestra conducta, ya íbamos trazando las características del cuerpo y de la situación social y familiar que íbamos a tener en la siguiente reencarnación. Por lo tanto, no se puede echar por tierra ni el campo intelectivo, ni la relación con el mundo material, porque es a través de esta relación y de estas etapas en donde el espíritu va subiendo como los peldaños, ¿no? Entonces, el mundo material son los peldaños por los cuales el espíritu va ascendiendo. Y no podemos condenar a esa escalera por la cual vamos subiendo. Entonces, entre tanto, solo en el esfuerzo de interiorización conseguiremos identificarnos con los objetivos esenciales de su realidad para armonizarse. Entonces, si las leyes de la naturaleza, las leyes divinas, nos han indicado que el alma tiene que ascender a través de la escalera de los mundos, no podemos condenar a esa escalera, solo que no podemos quedarnos parados ni retroceder en los escalones que ya hayamos logrado, pero teniendo en cuenta hacia dónde vamos. Entonces, la meta máxima, adquirir la conciencia plena de la finalidad de la existencia en la Tierra, constituye la meta máxima de la lucha inteligente del ser. Entonces, adquirir la conciencia plena de la finalidad de la existencia en la Tierra constituye la meta máxima de la lucha inteligente del ser. Esa es la meta máxima en nuestro mundo. Y además de lo que ya hemos vivido y hemos ido aprendiendo con la experiencia, con los años, las enseñanzas, la guía de los maestros, de los iluminados, las distintas doctrinas y filosofías y religiones por las cuales hemos pasado, todo eso va dejando un bagaje que era necesario, que era importante. Pero como imperfectos también nos desviamos, nos comprometimos más con las leyes divinas y empezaron a acumularse los endeudamientos con las leyes divinas, generando expiaciones y pruebas, sufrimientos, dolores y todo esto. Afortunadamente el espíritu, después de cada reencarnación, llega al mundo espiritual, allá adquiere un impulso y un nuevo propósito de venir a progresar en la siguiente reencarnación. Entonces vemos una frase de Jesús que está mencionada en este libro. La candela del cuerpo son los ojos. El Evangelio refiere que Jesús afirmó, según las anotaciones de Mateo, lo siguiente: la candela o la luz, ¿no?, o el fuego del cuerpo son los ojos. Si estos pues fuesen simples o sencillos, ¿no?, todo el cuerpo estará luminoso, pero si fuesen malos, todo tu cuerpo quedará a oscuras. Por tanto, si la luz que hay en ti son tinieblas, cuán densas son esas tinieblas. Entonces, esto tiene una enseñanza profunda que seguramente los hebreos, los judíos de su tiempo no entendieron a qué se referían. Y tal vez los apóstoles, pues a duras penas, de pronto Jesús les esclareció en las reuniones íntimas que tenían, porque después de que Jesús hacía todos estos sermones, enseñanzas ante el público, pues venía al recogimiento íntimo y a las cenas y a los diálogos internos con los apóstoles, y ellos pues seguramente permanecían haciéndole preguntas para que les esclareciera todo esto,
aquí la palabra luz, luz que hay en ti son tinieblas. Uno entiende siempre que la luz es clara, es blanca, es positiva, pero aquí luz se debe interpretar como energía, ¿no? Y que esta enseñanza indicaría pues que de acuerdo a como estemos pensando, así estamos generando una energía positiva o negativa, y que entonces todo tu cuerpo quedará a oscuras o el cuerpo será luminoso. Se está refiriendo mucho a la intención de este curso que se refiere a la salud del alma, salud del cuerpo. Bien, entonces vemos aquí una ampliación que se refiere a la luz interior. En esa figura admirable, el psicoterapeuta por excelencia estableció la esencialidad de la vida en los ojos, encargados de la visión, a fin de que sin la pretensión de los aparatos transitorios del mundo se sumerjan en la luz interior, es decir, que miremos no con los ojos físicos, claro está, porque ellos son para el mundo exterior, sumergirnos en la luz interior, de modo que todo se haga con claridad. Y agrega algo más. El reino de luz, de la luz, es interno, siendo imperioso penetrarlo para que las tinieblas de la ignorancia no predominen, densas y perturbadoras. Entonces, en este sentido, la ignorancia viene siendo una oscuridad, una sombra, todo es señalado pues simbólicamente para que entendamos que ese reino interior que está adormecido puede contener en el estado actual, digamos, negatividades, oscuridades, ignorancia, ¿no? Las tinieblas de la ignorancia, más que todo de la ignorancia espiritual, y que esas tinieblas se están diluyendo poco a poco con todas las enseñanzas que nos traen las doctrinas espiritualistas. Entonces, sigue la ampliación sobre el tema, que se está refiriendo entonces a más que todo a los ojos espirituales. Entonces, ¿cuáles son los ojos espirituales? La mente lúcida. Son la llama que desciende al abismo de la individualidad para iluminar los laberintos sombríos de las experiencias pasadas, que dejaron marcas psicológicas profundas, ahora resumando de forma negativa en el comportamiento del ser. Y en esta lámina hay una cantidad de enseñanzas. Primero, ¿cuáles son esos ojos espirituales? La mente lúcida. Y llama que desciende al abismo de la individualidad para iluminar los laberintos sombríos de las experiencias pasadas, que dejaron marcas psicológicas profundas, ahora resumando de forma negativa en el comportamiento del ser. De esta frase, el apreciado Divaldo Pereira Franco saca un seminario y saca un ejercicio. Tal vez algunos recuerden de uno de estos ejercicios que hacía Divaldo cuando venía a dictar los seminarios, que de pronto en el último día hacía esta psicoterapia colectiva, y uno de los ejercicios consistía en esto, en bajar la luz del teatro, del centro de convenciones, etcétera, tal vez alguna música suave, invitando a una relajación física y una relajación mental, y después invitándonos a descender en un abismo imaginario. Íbamos descendiendo lentamente e íbamos encontrando que ese abismo cada vez era más oscuro, hasta que llegábamos al fondo y allí mirábamos alrededor e íbamos a encontrar sombras y objetos oscuros y desagradables, pero que los íbamos a mirar atentamente. Entonces allí es la mente lúcida que ha descendido a ese simbólico abismo interior
en donde vamos a encontrar esos laberintos sombríos que son las experiencias pasadas que dejaron marcas psicológicas profundas. Todos tenemos marcas psicológicas profundas que vienen del pasado y que no somos conscientes de ellas, o de la presente reencarnación, de la infancia o de la adolescencia, y que actúan negativamente en nuestra conducta. Entonces, no somos todavía completamente conscientes de que mucho de nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, está marcada por esos objetos oscuros, negativos, traumas, conflictos, resentimientos y culpas que están allí y que influyen en nuestra forma de ser, en nuestra conducta y no sabemos cómo. Entonces, a través de todos estos ejercicios de relajación, meditación, pidiendo ayuda al mundo espiritual, etcétera, se puede repetir ese ejercicio o escoger un punto de meditación para encontrar, por ejemplo, uno de los puntos de meditación puede ser el hacer un repaso de nuestra infancia, hasta donde recordemos, hasta los 5 años, o hasta los 7 años, hasta los 4 años, y empezar a enfrentarnos a ciertos conflictos y situaciones desagradables que vamos a ir encontrando, pero que con los ojos de la mente, al mirarlos, ya los vamos a asimilar porque ya no es el niño, ya no es el adolescente, ahora es el adulto que conoce muchos elementos que están en estas enseñanzas, y eso sirve para liberarnos, como llaman algunos, catarsis, de todos esos atavismos negativos que marcan nuestra conducta. Bien, entonces es interesante que repasemos este capítulo completo en el libro, Autodescubrimiento. Entonces, se refiere también a las vivencias perniciosas. Entonces, insatisfacción, angustia, fijaciones perturbadoras, son el saldo de las vivencias perniciosas, cuyas acciones mortíferas no fueron digeridas. Entonces, eso fue lo que pasó. Que todo lo que hicimos en el pasado quedó como culpa o como resentimiento. No lo superamos, no perdonamos, no nos autoperdonamos, y entonces esas vivencias negativas permanece empezando en la armonía emocional, y eso es lo que explica el por qué somos como somos tan conflictivos, depresivos, explosivos, amargados, con tendencias a la depresión, a la nostalgia, a la insatisfacción, por estos elementos que están allí. A pesar de que todas esas doctrinas que circulan ahora por internet siguen diciendo que somos luz, somos semillas estelares, que escogimos venir a la Tierra a tener esta experiencia humana, pero que no traemos deudas, sino que el alma quiso tener esas experiencias, son doctrinas completamente equivocadas y que desvían a las personas. La realidad es esa, la realidad evolutiva y reencarnatoria, pero que vamos a seguir cultivando todos los factores positivos para ir superando. Entonces vienen esos mecanismos enfermizos. Se manifiestan como irritabilidad. Entonces aquí nos vamos ubicando. Ya voy entendiendo por qué soy irritable. Otra cosa que predomina mucho hoy en día, malestar para consigo mismo. La persona se siente amargada, se siente inestable, un malestar consigo mismo, no está completo, no estoy a gusto, soy víctima, etcétera. Desinterés por la vida. Ahí. Este tema del desinterés por la vida lleva al suicidio, lleva al vicio, etcétera. Ideas autodestructivas. El mecanismo de manifestación enfermiza, formando cuadros psicosomatológicos degradantes. Entonces, vemos que en la lista anterior está la insatisfacción, angustia, fijaciones perturbadoras y irritabilidad, malestar para consigo mismo.
desinterés por la vida, ideas autodestructivas, y la lista es más extensa, formando cuadros psicosomatológicos degradantes de nosotros. Entonces la invitación nuevamente a alcanzar las raíces de todo. Cualquier terapia para hacerlo cesar tendrá que alcanzar sus raíces a fin de extirparlas. Entonces, si tenemos todos esos cuadros emocionales y psicológicos que han sido mencionados y nos llevan a unas terapias, a los profesionales de este campo, si no se llega a la raíz de estas problemáticas, liberando los núcleos lesionados del psiquismo y restaurando su armonía vibratoria ahora afectada. Entonces, cualquier terapia debe alcanzar las raíces para poder superar todos estos estados y situaciones, como podemos ver aquí claramente. Entonces nosotros, como ya desde Freud, Adler, Jung y todos ellos, con esta representación del iceberg, en donde el psiquismo humano, digamos, el psiquismo humano, un gran porcentaje está sumergido en el subconsciente y el inconsciente, y el consciente apenas es la punta del iceberg que se ve afuera, pero las raíces permanecen allí ocultas. Pero el ser humano no está desprovisto de distintos mecanismos, desde la psicología, la psiquiatría y la terapia transpersonal, para ir descubriendo con nosotros mismos dónde es que están esos núcleos lesionados del psiquismo para restaurar su armonía que viene afectada. Entonces, nuevamente retoma Juana de Angelis la idea de que las primeras etapas van a ser difíciles. Se trata de una experiencia tan urgente cuán desagradable en las primeras etapas. Entonces, no nos engañan, nos dicen claramente, porque cualquiera dice, ponte a meditar, siéntate así, pon las manos así, y encontrarás la luz inmediatamente, y serás llevado al nirvana, y cosas por poner un ejemplo, ¿no? Aunque respetamos todas esas prácticas y todas esas doctrinas que cosas positivas tienen, todos esos ejercicios. Pero no, aquí nos hablan claramente, va a ser una experiencia desagradable en las primeras etapas, por cuanto a ejemplo de otros ejercicios físicos causan cansancio y desánimo. Allá vimos que causan vacilación y duda, etc. Resultantes de la falta de ese hábito saludable, hasta que, ahora viene lo bueno, vencida esa primera fase, comiencen a producir liviandad, no liviandad, sí, en el término que de pronto la traducción, ¿no? No es la liviandad de la mala conducta y de los vicios y pasiones, sino empiezan a producir liviandad y rapidez del raciocinio. El raciocinio se va a hacer liviano, sutil, lucidez espiritual e inefable bienestar. Entonces, tenemos que armarnos de valor y emprender nuestro proceso de interiorización. Pasar por las primeras etapas hasta que esto se vaya volviendo un hábito. Cuando venzamos esa primera fase, se van a encontrar los resultados positivos aquí mencionados. Y también superar todos esos impedimentos. Cada vez que es vencido un peldaño, aquí se está la escalerita, y superados los impedimentos castradores y de culpa, se presentan más amplias posibilidades, liberando al individuo de los conflictos habituales y lo equipan de legítimas alegrías. La vida se le torna ideal y la muerte no se le figura desagradable, por vivencia en los estados de meditación, al sentirse en el cuerpo o fuera de él. O sea, puede que la persona tenga experiencias extracorpóreas o puede que se sienta dentro del cuerpo mientras está meditando, otros pueden desdoblarse, otros podrán dormirse. En cada uno producirá un efecto diferente. Pero si vamos a meditar, no tenemos
por qué dormirnos, porque entonces caemos en un estado de inconsciencia y no se hace el ejercicio. Entonces, ¿cuáles serían esos impedimentos castradores? Y por qué Juana de Ángeles utiliza estos términos así un poco fuertes, ¿no? A ejemplo de lo que pasa en el reino biológico y anatómico de la castración. Muchos de estos conflictos que nosotros traemos nos cortan las posibilidades de realización, ¿no? Y nos conducen a ciertos fracasos, a ciertos abandonos, etcétera. Pero vamos superando peldaño a peldaño todas estas dificultades. Entonces, es una propuesta equilibrada que nos hace la doctrina espírita y los espíritus en distintos términos, ¿no? Interiorizarse cada vez más, sin perder el contacto con el mundo físico y social. Aquí está la clave. No es que nos vamos a volver unos monjes tibetanos, que nos vamos a alejar del mundo físico y social. Debe ser la propuesta equilibrada de quien desea realizarse en el encuentro con los valores legítimos de la existencia. Entonces seguimos nuestra vida, pero sí le dedicamos un poquito más al alma, a nuestro crecimiento. Así vamos sanando el alma, y el alma, una vez va sanando, a su vez va generando energía saludable para las células y para los órganos y los tejidos del cuerpo físico, por esa interacción. Y eso nos conduce hacia lo real. Podemos considerar que esa tentativa conduce al mundo irreal, lo físico, hacia lo real, lo transpersonal, o sea, lo espiritual, generador y causal de todas las cosas. Entonces miremos este subtema del libro Autodescubrimiento de Juana de Ángeles. Entonces concluimos la clase de hoy. Bueno, Álvaro, hay varias preguntitas. Tú hablaste iniciaste hablando de la psiquis animal y el camino a esa psiquis humana, ¿cierto? En varios estudios se habla de la psiquis animal en otros mundos más evolucionados que la Tierra. Incluso creo que parte en el libro de los espíritus también se habla. Ese animal que evoluciona aquí en el planeta Tierra, después evoluciona en planetas más avanzados para seguir su proceso evolutivo camino al ser humano. Efectivamente, sí, porque ese tránsito de etapa por el reino animal hacia el humano, al parecer, hasta donde hemos entendido y hemos visto en varios autores, no se cumple en nuestro mundo, en donde no existen especies intermedias entre el estado animal, la etapa animal y la etapa hominal. Incluso esa etapa, esas especies intermedias pudieron haber existido aquí en nuestro propio mundo, no quedaron los fósiles y ya no están esos eslabones perdidos. E indudablemente se cumplen etapas sucesivas en otros mundos desconocidos para nosotros, en donde los animales aquí están en estados superiores y ese proceso continúa hasta que nuevamente retorna a etapas prehumanas y después entramos en la fase humana, después la preangelitud y después la angelitud. Entonces todo en su respectivo mundo, aunque no haya manera de demostrarlo, tenemos la fe razonada en las informaciones que vienen del mundo espiritual. Entonces aquí en la Tierra empezamos a buscar y vemos que entre el chimpancé, el orangután, los gorilas, etcétera, y el hombre, no encontramos
unos cuerpos y unas especies vivientes intermedias, no están aquí ahora, se cumplen en otros mundos, efectivamente. Bueno, alce la mano aquel que quiera hacer una pregunta. Mientras tanto, yo voy haciendo la segunda. Álvaro, en una clase de psicología que vi en la universidad, el profesor nos hablaba de que hay situaciones desencadenantes. Por todo esto que se ha hablado de la conciencia, de la psiquis, esas situaciones desencadenantes que pueden traer al presente algún trauma de la presente existencia o algún trauma de pasadas existencias. Eso no lo dicen los psicólogos materialistas, pero lo intuimos nosotros. Entonces, esa situación desencadenante entonces puede reavivar esos conflictos del presente y del ayer, ¿no? Eso es lo que desencadena muchas veces que una persona está aparentemente normal y entra en una crisis. Efectivamente, muchos conflictos familiares y conflictos sociales y laborales o en la vida normal pueden ser factores desencadenantes en donde la persona puede tener recaídas, pero no sucede lo mismo que con la meditación, porque con estos enfrentamientos lo que sucede es que la persona nuevamente es desafiada y es llevada a través de la violencia a estos recuerdos negativos, ¿no? Entonces no se produce el efecto de curación, mientras que a través de la introspección y la meditación, con la ayuda de la oración, etcétera, y con los estudios y lecturas, el individuo, digamos, va a enfrentar esos conflictos hasta donde su memoria le dé para liberarse de esos traumas y de esos automatismos negativos allí acumulados. Entonces, cuando se dan estos desafíos acá externos, no producen la sanación, no producen esa catarsis, sino que se reaviva algo que no está solucionado. Carlos, adelante, Carlos de la Hoz. Sí, buenas noches. Interesante la conferencia. Hay un ítem que trató Álvaro que habla de alcanzar las raíces y nos enseña que cualquier terapia para hacerlo tendrá que alcanzar sus raíces. Lo que decía ahorita Abel, con relación a los diferentes tipos de cuestionamiento que hacen los psicólogos hoy en día. Hay psicólogos de una línea, hay psicólogos de la línea de Freud, de la línea de Adler, de la línea de Charcot, de Jung, y así sucesivamente. Cada quien tiene diferentes puntos de vista, pero ninguno de ellos, a pesar de que Jung siempre manejaba el concepto de Dios, pero ninguno de ellos profundiza la parte espiritual. Entonces, ¿cómo se puede llegar a las raíces si no tienen el concepto que la doctrina espírita plantea sobre los procesos o las causas de algunas situaciones plasmadas en el ayer? Si ellos no manejan algo que hoy en día no pueden negar, que es la reencarnación, ¿cómo pueden llegar a las raíces de una problemática? Entonces, la realidad es que la invitación es clara, es la meditación, es la reflexión y romper la ignorancia, como dice la temática en cosas espirituales. Era eso. Sí, efectivamente, eso mismo me planteaba en esta mañana una persona que le estaba dándole como un resumen de lo que íbamos a hablar hoy. ¿Qué pasa entonces con el resto de la humanidad que no es espírita? Y recordamos que estas propuestas nacieron fue del mundo de la psicología, de Freud, ¿no? Como mencionó Carlos, y muchos otros autores, aunque le dieron otras variantes, hoy en día hay muchos psicoterapeutas, muchos psicólogos que están al tanto de esto, digamos, esos cursos de superación personal y otras enseñanzas de otras corrientes en donde más o menos se aproximan a todo esto, ¿no? Y existen cursos
talleres, seminarios, pero indudablemente gran parte de la humanidad prácticamente pasa esta reencarnación sin acercarse a todos estos temas. Y en cierta forma las religiones también tienen sus principios morales, su consejería, sus orientaciones, leen a sus propios maestros y allí están dispersos muchos de estos procesos. Y recordemos pues que las personas que tienen otras creencias también tienen sus propios guías, ¿no? Que les intuirán algunas cosas, que los llevarán en las noches a hacerles esclarecimiento, no están totalmente, digamos, desamparados y desheredados de todo esto. Entonces nosotros tenemos la gran fortuna de haber escuchado de los espíritus superiores estas enseñanzas mucho más claras. Entonces, indudablemente, como dice Carlos y me plantean otras personas, muchas personas no encontrarán cómo llegar a esas raíces desafortunadamente. Álvaro, entonces yo, a nombre de todos los demás compañeros, te pediría que hiciéramos un ejercicio de, pues, que lo prepararas, un Sí, ejercicio tal cual los hace Divaldo, entonces, para que, creo que hace parte del curso también, ¿no? Una práctica. Efectivamente. Y podría ser concomitante con esta clase, ¿no? En la próxima. Si te parece, podemos hacerlo en la próxima clase. Perfecto. Ya, Luis ya, abrió el micrófono, Luis ya Santana que Sí, abrió. Abel, lo tenemos fresco. quería hacer una pequeña observación allá, Álvaro, con respecto al principio de la charla. Hablaba de que nosotros, no sé si leí mal, ya habíamos alcanzado una plenitud. Hay una parte que habla de plenitud. Yo creo que No, que es la plenitud es una de las metas hacia las cuales estamos caminando, pero no la hemos tenido, ¿no? Esa es una etapa ya, como claro, se entiende a la luz de la lógica, que estamos caminando poco a poco a ir alcanzando esa plenitud. pues Y estamos esa armonía son las perlas que están por allá sumergidas que tenemos que ir encontrando. bastante lejos. Álvaro está bastante lejos todavía. Sí, Viendo cómo está bueno, el pero hay que mundo. seguir No, insistiendo y sí, no, escuchando, ¿no? claro que vamos hasta allá, Así es. pero hay todavía que moler mucho, pero por eso yo leí, hablaba de plenitud, y dije yo, pero plenitud, nosotros todavía no hemos llegado a la plenitud. Entonces, esa relación tuya, pues está bien. Exacto. Gracias. Entonces, recordemos que las primeras etapas van a ser duras, difíciles. La pereza, la duda, la incertidumbre, todo esto hay que superarlo. Y bueno, entonces, como el tema está fresco, entonces yo propongo que en la próxima clase hagamos ese ejercicio. ¿Que sería dentro de 15 días? Pues sí, sí, sería, digamos, ¿cómo estamos el próximo? El próximo es 30 y el otro es 7 de julio. 30 de junio, 7 de julio. Sí, vamos a ver si veo aquí, logro ver aquí una agenda. 30 de junio. Es la próxima. Y dentro de 15 días, 7 de julio. Sí, creo que sí se puede hacer el próximo viernes. 30 de junio. El próximo 30 de junio. Sí, déjame verifico aquí. Sí, en junio no hay más compromisos de... Sí, sería el próximo viernes. Ah, bueno, listo, perfecto. Y Bueno, ya Ya saben. le buscamos el título. ya ha salido esta grabación. Álvaro, Novia Bernal levantó la mano. sí, sí sale aquí al viernes esta grabación, ¿sí? La de hoy. La otra Vamos a semana tratar. la vamos a tener. La otra semana la Sí, vamos a la tener. otra semana vamos a hacer lo posible. Bueno, gracias. Bueno, a mí me surgiría una duda. Entonces, nosotros como seres humanos aquí encarnados, pues sí, nosotros tenemos que meditar, hacer oración, hacer todo el bien que podamos, pero si sentimos que realmente no estamos o que tenemos algo dentro, o sea, sí es necesario acudir a un psicólogo.
Bueno, yo diría que sí. Yo diría que sí porque estas personas han estudiado, se han preparado, son ciencias respetables de la salud mental. Y si la persona siente que tiene un conflicto que no logra solucionar, digamos, a través de todos estos métodos, pues es válido que la persona pueda buscar la ayuda de un psicólogo, ¿no? Que le va a brindar desde el punto de vista profesional todas estas herramientas para encontrar y superar todos estos conflictos, ¿no? Y mencionaste, Nubia, un punto importante que otra de las formas, porque si no la humanidad estaría perdida, es la práctica del bien y el servicio al prójimo y las labores asistenciales también funcionan como mecanismos de catarsis de todos estos conflictos. Entonces, supongamos que una persona no sabe de esto, no tiene un psiquiatra, no tiene un psicólogo, un psicoterapeuta, o etcétera, o no escucha estas clases, o no tiene los libros de Juana de Angeli, ¿estaría perdida? No, porque la persona entonces, si hace el bien, si la persona es servicial, si la persona enrumba su vida por mejores caminos, igualmente está arrojando luces a su interioridad simbólicamente oscura. Está generando luces a través de la conducta. Es importante ese punto y no hay que perderlo de vista. La práctica del bien, el servicio al prójimo, labores de caridad moral y caridad material, todos esos elementos son positivos y sirven para superar todos estos, muchos de estos conflictos. Si no todos, pero ahí poco a poco se va logrando. Bueno, Gracias, profe Álvaro. Abel, dame la palabra. Dale, La Luis. hermana Nubia Bernal, yo también aconsejaría que antes de ir a un psicólogo, fuéramos a un centro de espíritu, un centro espírita. Allá hay una atención fraterna y plantear el problema al sí, sí, orientador obvio. para que a ver si se puede hacer alguna ayuda a través de nosotros mismos. Porque como ya es una cosa interna nuestra de que ya siente, ha sentido estas cosas a raíz de lo que ha estudiado, de lo que ha visto, o de lo que ha... Entonces, iremos a ver, primero trate, si no puede con eso, ya pues ir al psicólogo, pero para mí, primero debiera de ir a una atención fraterna en un centro de espíritu. Sí, como ella es espírita, sabe esto, ¿no? Entonces, sí, este es otro recurso importante que no se puede buscar la medicina del alma, que es la terapia espírita, en donde atención fraterna, pases, charlas, desobsesión y todo esto va a servir. Entonces, miren todas las herramientas que tenemos. ¿No? Y le plantea al entrevistador lo que está sintiendo, la problemática que tiene, y el entrevistador, que es una persona que tiene conciencia de las cosas, le dirá si no podemos nosotros, tendrá que recurrir a la medicina terrenal. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a disponernos a dar gracias a Dios, al Maestro.